Bienvenidos a Tu Mundo News. Seguridad del Estado detiene a activista Yasmany González. Yasmany González Valdés es artista y activista por los derechos humanos en Cuba. La seguridad del Estado detuvo al activista y artista independiente cubano Yasmany González Valdés y lo mantiene preso en Villa Marista. El activista político cubano Félix Llerena denunció en las redes sociales la detención de González y asegura que la vida del joven corre peligro. Agentes de la seguridad del Estado secuestraron al activista y artista independiente cubano Yasmany González Valdés. Luego de un violento registro, lo secuestraron y se lo llevaron a la sede de la seguridad del Estado Villa Marista. Su vida corre peligro. Este jueves Ilse Ramos, esposa de Yasmany, denunció la detención de su pareja y compartió imágenes del momento en que los oficiales de la seguridad del Estado llegaron para hacer el registro de su casa. Acaban de venir como 20 oficiales de la seguridad del Estado, una doctora, 2 chivatones de la cuadra con una orden de registro. Me alteraron a mi bebé que sufre de autismo. Tremendo aparataje. Le cogieron el móvil y se lo llevaron para Villa Marista. Dicen que bajo investigación, explicó Ramos sobre la detención de su pareja. También el Observatorio de Derechos Culturales, ODC, denunció la repentina detención de González, conocido como Yasmany Libre, luego de un violento registro en su domicilio. Señalaron que a inicios de abril el joven activista había sido citado a la estación policial de Zanja. En esa ocasión, trataron de inculparlo y relacionarlo con el grupo Nuevo Directorio, para lo cual le hicieron pruebas grafológicas. También trataron de dejarlo detenido por impago de multas que ya habían sido abonadas por él mismo. Yasmany González Valdés ha sido citado, detenido, multado y amenazado por sus publicaciones en redes sociales. La seguridad del Estado lo acosa y reprime debido a su postura crítica contra el régimen. Revelan imágenes del tornado que azotó poblado de Trinidad en Cuba. Un cubano grabó imágenes del tornado que azotó la comunidad de San Pedro, del municipio de Trinidad, en la provincia de Sancti Spiritus, donde el fenómeno afectó al menos una docena de viviendas y causó varios daños a una escuela primaria. En la página de Facebook Rebolico Trinidad 2023, el usuario Wilme Calderón publicó el video del embudo a su paso por el poblado, que también compartió la periodista oficialista Rosa Miriam Elizalde a través de su cuenta de Twitter. Tornado en San Pedro, Trinidad, dañó 12 viviendas, 2 con derrumbes completos y otras 10 parciales, describió la vocera gubernamental junto al material. Las autoridades han prestado atención a los damnificados. En una zona donde es frecuente este devastador fenómeno meteorológico, las imágenes permiten apreciar el inmenso cono avanzando cerca de las construcciones del poblado, a 30 kilómetros del centro de la ciudad de Trinidad. Afortunadamente, no provocó lesionados ni muertes, si bien los daños materiales son sensibles en medio de la aguda crisis del país. Los especialistas vincularon el tornado a la incidencia de una tormenta local severa el miércoles por la tarde. Además de múltiples daños en viviendas, se reportaron afectaciones en la escuela primaria Esteban Hernández. El tornado estuvo acompañado de fuertes vientos y descargas eléctricas. En el poblado existen casas centenarias fabricadas de embarro que resistieron los embates del fenómeno natural. La pequeña localidad de unos 3.000 habitantes forma parte del dominio de la tercera villa de Cuba, Trinidad, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, una de las pocas del país donde se conserva la tradición de fabricar viviendas de embarro a partir del empleo de palos o cañas entre tejidos cubiertos de barro. Grisel Sesmonde, viceintendente del gobierno al frente de las actividades de construcción e inversiones, dijo a la prensa oficialista espirituana que se contabilizaban en horas tempranas 9 derrumbes parciales y uno total de techo en igual número de viviendas, pero la cifra podía aumentar en cuanto a la situación del centro escolar. La directora de Educación del municipio, Mayra Fandoure, precisó respecto de los daños en el primer bloque, la dirección y el aula de primer grado, toda el aula izquierda del segundo bloque, el pasillo central y la mitad del comedor. El jueves también se produjo una fuerte tormenta de granizos que afectó a gran parte de La Habana. Ocurre en La Habana fuerte tormenta local severa caracterizada de vientos fuertes y granizos abundantes, algunos con tamaño más grande que un garbanzo, indicó el Centro de Pronósticos del Instituto Nacional de Meteorología, INSMET. En otras localidades del país igualmente hubo inclemencias del tiempo esta semana. En el pueblo de Chambas los pedriscos de granizos fueron abundantes del tamaño de un chícharo, según se observa en las imágenes divulgadas en las redes sociales. En el poblado Malezal, a 4 kilómetros de 1 de enero, cayeron granizos del tamaño de una moneda de 1 centavo. Los granizos estuvieron acompañados de lluvias y rachas de viento que tumbaron algunas ramas de árboles. Explica una nota
el lunes del Centro Meteorológico Provincial de Ciego de Ávila.